Les doy la bienvenida y gracias por acompañarnos a este estudio bíblico y le invito para que abra su Biblia, por favor, en esta ocasión en el Antiguo Testamento, en el libro del Eclesiastés capítulo 4, y vamos a leer, por favor, a manera de introducción en este estudio, los versículos 9 al 12. Eclesiastés capítulo 4, versículos de 9 a 12, dice así la palabra de nuestro Dios: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Bueno, esta última frase del versículo 12, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Bueno, hoy vamos a ver en este estudio la importancia de tener amigos en Cristo y servir de esta forma con otros compañeros en la fe, para que no podamos estar nosotros sirviendo solos, sino que podamos ir haciendo pequeños equipos de tal manera que se cumple en nosotros lo que dice este versículo 12, cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Bueno, y de aquí pasamos ahora a la carta de Pablo a los Colosenses, por favor. Pablo aquí nos comparte su forma de trabajar, por un lado, nos comparte también la importancia de ser apoyados mutuamente a través de la oración, a través del compañerismo cristiano, en fin. Entonces, Colosenses capítulo 4, Pablo dice aquí en el versículo 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Bueno, vamos a ver algunas indicaciones prácticas y también que nos invitan a entender que la vida cristiana es una vida dinámica. El Señor Jesús no nos llamó a ser discípulos pasivos, sino a ser discípulos activos. Entonces, Pablo aquí nos dice en primer lugar qué importante es el que perseveremos en oración. Entonces, vamos poniendo este asunto claro. Se necesitan tener raíces, y las raíces espirituales, las raíces del creyente, por un lado es la perseverancia en la oración, el estar en comunión constante con Dios a lo largo de todo el día, durante toda la semana, de tal manera que estemos velando, que estemos despiertos. Hermanos, estamos en situaciones muy críticas en muchos aspectos y tenemos que tener el discernimiento bíblico para entender que las profecías bíblicas se están cumpliendo al pie de la letra y que todo esto anuncia el pronto regreso de Cristo. Entonces es tiempo para que el creyente que está decaído, desanimado, luchando con X situaciones, o distraído, o simplemente se ha vuelto ocioso en la obra del Señor, bueno, pues se levante, se ponga cuentas con Dios y entienda que es el momento de estar fervientes en la fe, sirviendo a Cristo con gozo y con fidelidad, y estando compartiendo el Evangelio. Pero número uno, en la oración tenemos que regresar a esa oración, diríamos espontánea por un lado, pero también a una oración constante, disciplinada, y a una oración que refresque nuestro espíritu y nuestra alma. Y Pablo dice, hermanos, oren, perseveren en la oración con acción de gracias. Es decir, en la medida en que el creyente ora al Señor, ese creyente se vuelve más agradecido. Y de aquí tenemos que dar gracias a Dios porque Él nos escucha, dar gracias a Dios porque Él responde a nuestras peticiones de acuerdo a su voluntad y en su momento. Y cuando pues Dios tiene otra respuesta diferente, pues confiamos en su sabiduría, en su soberanía, en su omnisciencia y en su amor. Entonces tenemos que orar constantemente en nuestra propia vida al Señor para estar en ese poder de su Espíritu Santo. Ahora también dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Bueno, entonces Pablo aquí nos anima
para que oremos por alguien más, oremos por otros creyentes. Entonces ya la oración va trascendiendo más allá de nuestras propias peticiones, sino que ahora también comenzamos a interceder y a apoyar en oración a otros creyentes. Y es aquí donde nos damos cuenta que cordón de tres dobleces, ¿verdad? Esta figura que se usa en el Antiguo Testamento, para entender que ese cordón de tres dobleces no se rompe pronto, resiste, ¿verdad? Igual así el creyente necesita estar en comunión con otros creyentes, hermanos o hermanas en la fe, que estén unidos en la causa de Cristo, en ese mismo sentir, en ese mismo espíritu, porque hay un enemigo que nos está resistiendo, hay un enemigo que es Satanás, el cual quiere que se rompa, ¿verdad? En nosotros ese gozo, esa paz, ese servicio en la obra de Dios. Por lo tanto, tenemos que orar también por otros, apoyarnos mutuamente en la cuestión de predicar a Cristo, por un lado. Ahora, obviamente hay muchas peticiones por las cuales tenemos que interceder mutuamente, pero aquí Pablo hace este énfasis en que oremos para que Dios le dé, como dice aquí, abra por un lado puerta para que la palabra la dé a conocer como debe ser el misterio de Cristo. Entonces, tenemos que orar por puertas abiertas. Bueno, ore porque Dios le abra a usted puertas para predicar el Evangelio. Allá donde vive, en su trabajo, en tu escuela, en la plaza, en el deportivo, etcétera, cualquier lugar, sin duda alguna que Dios va a abrir puertas, pero tenemos que orar. Si somos indiferentes, si estamos en esa apatía o en esa mundanalidad, pues no nos vamos a percatar cuando Dios nos está abriendo puertas. Y si nos damos cuenta de que Dios nos está abriendo oportunidades, cuando no estamos bien con el Señor, no vamos a querer compartir de la palabra de Cristo. Entonces, orar para estar bien con el Señor, orar que el Señor abra puertas, apoyarnos mutuamente y entender que la iglesia de Cristo tiene que expandir el Evangelio, tiene que difundir la palabra. No existimos para nosotros mismos, existimos para glorificar a Cristo y para extender su Evangelio. Entonces, tenemos que orar y tenemos que también por otro lado, dice versículo 4, para que lo manifieste como debo hablar. Entonces, tenemos que prepararnos, esa es una labor, prepararnos para poder compartir con claridad el mensaje del Evangelio. Esto lleva tiempo, pero tenemos que hacerlo. O sea, no es labor de solamente unos cuantos hermanos o líderes en la iglesia quienes son los únicos encargados de propagar o enseñar el Evangelio. No, cada creyente, cada cristiano que ha sido convertido por el Señor, ahora tiene no solamente la salvación, sino tiene un llamamiento a predicar y a compartir el mensaje del Evangelio, el Evangelio, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí yo le sugiero, tenemos en la iglesia un curso muy sencillo y muy básico, precisamente para que tengamos los puntos claves en cuanto a compartir el Evangelio, los aspectos vitales del Evangelio. Y tenemos hasta, pues inclusive con algunos dibujitos para que se nos haga un poquito más fácil de entender, más fácil de relacionar. 5 puntos y son 3 páginas de este bosquejo para que usted sepa en qué consiste y cómo explicar el Evangelio. Entonces, si le interesa, puede ir allá a la iglesia, Renuevo, o agrégueme en su WhatsApp y quiere, se lo puedo también enviar así. Pero el punto es que usted tenga un bosquejo sencillo, no complicado, pero sí lo fundamental, de tal manera que usted pueda y se anime a compartir el Evangelio. Ya no podemos estar poniendo pretextos de que no sé, de que me da temor, y si me rechazan, y si me preguntan algo que no sé. Hermanos, fuera con todos esos pretextos, prepárese y Dios le va a usar para proclamar su palabra, pero obviamente usted se va a ir preparando, y por eso tenemos en la iglesia una serie de cursos de discipulado para que usted vaya profundizando también en la palabra de Dios. Entonces dice el versículo 5 aquí el apóstol Pablo: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. O sea, aprovechemos oportunidades que Dios nos da cuando estamos conviviendo con la gente, cuando estamos platicando. En fin, Señor, muéstrame el momento y dame también ese valor
y esa confianza para predicar tu palabra como debe de ser. También nos dice que en este versículo 5 que andemos sabiamente para con los de afuera, es decir, cuidemos nuestro buen testimonio. Lucas 4:22. Esto es muy importante porque la mejor forma de preparar el camino para que la gente escuche el Evangelio, bueno, número uno es a través de la oración, pidiendo que el Espíritu Santo convenza esos corazones. En segundo lugar, a través de un buen testimonio, ¿verdad? Lucas 4:22, esto dicen de Jesucristo, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Lucas 4:22, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Entonces, claro, Jesucristo tenía una vida perfecta, y aunque nosotros no tengamos esa vida perfecta, pero sí podemos tener una vida que manifieste sinceridad, amor, justicia, bondad, sin ser perfectos, pero sí una vida congruente, ¿verdad? Entre lo que hablamos y la manera y lo que hacemos, la manera en que vivimos. Así es que dice el apóstol Pablo con los de afuera. A ver, regresamos a Colosenses 4, por favor. Colosenses 4, versículo 5. Andad sabiamente para con los de afuera. Ahora, mis hermanos, es importante y voy a hablar a continuación sobre este punto en cuanto a tener amigos en la iglesia, amigas, compañeros en el ministerio. Ese es un lado, pero el otro aspecto es que con los de afuera. O sea, no podemos tampoco encerrarnos en nuestra burbuja cristiana y en nuestro compañerismo cristiano y ser exclusivos. No, tenemos que salir. Si vamos a tener ese compañerismo en Cristo es precisamente para eso. Ellos son la razón de ser. Los de afuera, la gente que no conoce a Cristo, la gente que a veces puede ser indiferente o pecadora o como usted la quiera ver, pero es la gente que no ha escuchado el Evangelio, que no ha tenido la oportunidad de escuchar claramente el Evangelio. Entonces, tenemos que aprovechar el tiempo con los de afuera, convivir, relacionarnos, servirles, tener actos sencillos de bondad, de amor, etcétera, de convivencia. Esos detalles que son muy importantes. Así es que, sin duda alguna, cada semana, si no es que diario, ¿verdad?, Dios nos presenta y nos va a presentar, y máximo en estos tiempos, todavía yo creo que con mayor frecuencia, oportunidades, porque la noche llega, dijo Jesús, cuando nadie puede trabajar. Entonces aprovechemos todavía este tiempo en que la gente está siendo más que nunca, yo creo, sensibilizada por todos los acontecimientos mundiales que estamos enfrentando por todas partes. La gente está preocupada, está inquieta, está cuestionándose todo, y lo que sucede es que todo esto está preparando el corazón de muchas personas para que se abran al Evangelio y escuchen. Ok, entonces Pablo ahora dice en el versículo 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Bien, y en la parte final de esta carta, versículo 7, vamos ahora en la segunda parte de este estudio. Dice Pablo, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Entonces, Pablo, parte de la estrategia de Pablo era trabajar con otros, hacer equipos, a veces con uno, con dos, con tres, con más, etcétera. En ocasiones Pablo estaba solo, ¿verdad?, predicando, pero más bien él tenía como estrategia preparar a otros, mientras él estaba sirviendo al Señor, evangelizando, discipulando, enseñando, sirviendo en el nombre de Cristo. Pablo tenía a sus compañeros, a sus colaboradores, de tal manera que los estaba preparando
a través de lo que ellos podían ver, oír, y también les daba oportunidad para que ellos participaran. Yo sé que uno de los, a veces de los problemas que tenemos en las grandes ciudades, pues son las grandes distancias, y pues yo creo que nuestra iglesia no es la excepción, en donde hay hermanos, pues por cuestión de distancia, ¿verdad? Se han cambiado, el tráfico ya les es prácticamente imposible, no imposible, pero diremos muy difícil el trasladarse cada semana al templo, etcétera. Entonces, pero tenemos que buscar alternativas, queridos hermanos y hermanas, si ese es el caso de usted, o algún hermano que ya por razón de edad ya no puede desplazarse por sí solo, por alguna cuestión de enfermedad, o como digo, por cuestión de distancia, pero no puede quedarse aislado. Ahora tenemos estos apoyos, insisto, es un apoyo y tenemos que usar esta tecnología, ¿verdad? El podernos comunicar a través de conectarnos vía Facebook, ver estudios bíblicos en YouTube o en videollamadas, o sea, hay formas, o inclusive, como vamos a ver más adelante, abra su casa, para que ahí semanalmente o quincenalmente se puede estar compartiendo la palabra de Dios, o reunirse en un café, en un restaurante, en una plaza, en un deportivo, etcétera. O sea, el evangelio no tiene barreras, ¿verdad? No hay barreras. No estamos encerrados o encajonados en un templo, en cuatro paredes. El evangelio debe de fluir y debe de correr por todos lados. Entonces, aquí viene este aspecto de cordón de tres dobleces, no se rompe fácilmente. Cuando nos aislamos por X o Y, nos volvemos más vulnerables. ¿A qué? Pues a que Satanás, obviamente, nos desanime, nos distraiga, nos ponga muchos obstáculos, se nos haga difícil la tarea de servir, de evangelizar, de compartir de Cristo, de dar un estudio, un discipulado. O sea, cuando estamos solos podemos en un momento dado bloquearnos y por nuestros propios pensamientos comenzar a poner pretextos, justificaciones, en fin, no. Si le es posible y que alguien le acompañe una vez al mes, si no puede cada semana, bueno, por la distancia, ¿verdad? Pues vaya, que alguien le acompañe una vez al mes, congréguese. Si no es una vez al mes, bueno, pues vaya cada 2 veces al mes, pero manténgase de una u otra forma también vía telefónica con otros hermanos, hermanas en la fe, pero por favor no se aísle. Ahora, Pablo aquí menciona a uno de sus colaboradores y le llama Tíquico, ¿verdad? A quien él caracteriza con las siguientes cualidades como amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Entonces, qué bendición es encontrarnos otros hermanos o hermanas a quienes podamos decirle, es un amado hermano en la fe, amado hermano en la fe. Ese amor de Cristo, ese amor puro que ahora Cristo pone en nuestros corazones, lo comenzamos a compartir con los demás. La vida cristiana no es una vida aislada ni individualista. La vida cristiana se vive en comunión, porque esa es una de las características del amor. El amor se comparte, el amor no puede guardarse. Entonces, qué bendición cuando se comienza a convivir con otros hermanos jóvenes o adultos, adolescentes, y comienzan a conocerse y a compartir la vida misma, a compartir el ministerio, el servicio del Señor, de tal manera que estos hermanos resultan ser amados o amadas en el Señor. Fiel ministro, fiel. Qué importante es que se desarrolle esta característica, que seamos fieles al Señor, que no seamos infieles, que seamos constantes, ¿verdad? Porque Dios quiere que seamos siervos fieles de Él, de Jesucristo, y estemos con ese gozo y con esa fidelidad sirviendo al Señor. También le llama consiervo en el Señor, ¿verdad? O sea, tenemos que entender que la vida cristiana no se trata pues solamente de congregarse el domingo, nos congregamos para adorar al Señor, para convivir en el amor de Cristo, para apoyarnos mutuamente y para servirnos de tal manera que recarguemos, por decirlo así, la pila espiritual y salgamos entonces y sirvamos en el nombre de Cristo. No podemos estar ni callados, ni pasivos, ni con los brazos cruzados. Mientras Dios le dé a usted vidas, porque Dios quiere que usted sea útil, Dios le ha dado a usted dones, talentos,
tiempo, influencias, energía, recursos, etcétera, para ponerlos al servicio de la obra del Señor. Entonces, qué bendición encontrar a estos hermanos como Tíquico, ¿verdad? Ahora, recuerde que Pablo estaba en la cárcel, así es que sin duda un lugar en donde sentía soledad, pero tenía el confort y el ánimo de estos hermanos que sin duda alguna le visitaban. Ahora dice Pablo que él iba a enviar a este consiervo, a Tíquico, al final del versículo 8, para que conforte vuestros corazones. Y sabe usted, en estos días a veces tenemos problemas económicos, un conflicto familiar, una situación personal que nos está desanimando, quitando la esperanza o la paz o el gozo. Y qué bendición cuando podemos platicar con otro hermano lleno de la palabra de Dios y nos conforta, o nosotros le confortamos, somos de bendición. Necesitamos esa mutua retroalimentación en el espíritu. ¿Se da cuenta? Entonces, Pablo también menciona a otro hermano. Aquí hay varios hermanos, no los voy a mencionar a todos. Menciona creo que por lo menos a 8 por nombre. Pero aquí tenemos a otro hermano en el versículo 12 y 13. Versículos 12 y 13. Llamado Epafras. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Bueno, qué bendición este hermano llamado Epafras, dice, el cual es uno de ustedes, ¿verdad? Se congregaba allá en la iglesia de Colosas, y Pablo se refiere a él como siervo de Cristo. ¿Cómo se referirían a ustedes los hermanos en la iglesia? Dirían que, oye, el hermano Juan, el hermano Raúl, la hermana Lupita, es un siervo de Cristo, es una sierva del Señor, sierva de Cristo. Así pueden decir de nosotros, es un hermano servicial, dispuesto, ¿verdad? Que está comprometido con la obra, como Epafras, y no solamente siervo de Cristo, sino siempre rogando, siempre orando, siempre intercediendo. Ahora, ¿qué diferencia cuando pues a veces no hay hermanos como Epafras, sino que en vez de orar encarecidamente, pues se la pasan criticando, juzgando, señalando, hablando mal de los demás? Qué triste y qué lamentable es eso. Se están prestando como instrumentos de Satanás. ¿Lo sabía? No, pues ya lo sabe. Debemos de tener esta característica como intercesores, es decir, que estemos orando por los hermanos para que los hermanos estén firmes. Hay hermanos que a veces se ausentan por diversas causas. Bueno, pues hay que hablar con ellos, exhortarles, animarles, orar para que estén firmes. Dice, oran para que sean perfectos, o sea, que sean maduros. No podemos mal acostumbrarnos a ver creyentes todo el tiempo que son débiles en la fe, que siempre están de inconstantes, de inmaduros. No, hay que ayudarles, ¿verdad? Y eso pues requiere trabajo, amor y mucha oración. También dice para que estén completos, ¿verdad? Completos, o sea, plenos en la voluntad del Señor, en todo lo que Dios quiere. Esto es lo que se requiere entonces, hermanos, que hagamos pequeños equipos, 1, 2, 3, 4, en las casas o en el templo, o en los ministerios, de tal manera que estemos siendo de gran bendición los unos a los otros. Ahora, el negrito en el arroz aquí viene, ¿verdad? Y tengo que mencionarlo. Versículo 14, dice Pablo, os saluda Lucas, el médico amado, ¿verdad? Colaborador fiel con Pablo, pero aquí viene el negrito en el arroz, Demas, y Demas. Pablo lo menciona 3 veces en distintas cartas que él escribe. Esta es la segunda ocasión en que Pablo menciona a Demas, y observe esto como en un momento dado Demas fue parte de este equipo de Pablo, pero, vamos a buscar 2 de Timoteo 4:9, 2 de Timoteo 4:9. Ahora, en esta ocasión en que Pablo escribe su última carta, menciona a Demas, pero ya en otra condición. 2 de Timoteo 4, versículos 9 y 10,
dice aquí escribiéndole Pablo a su discípulo Timoteo, con el cual hizo equipo, procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Bueno, ahora Pablo aquí menciona a este varón, que a fin de cuentas no sabemos si realmente se había convertido o no a Cristo. Lo más probable es que no, como Judas, que nunca se convirtió, pero fue parte del equipo del Señor. Entonces tenemos aquí a otro hombre desleal, ¿verdad?, que abandona a Cristo, que abandona la causa del reino de Dios, y Pablo dice, Demas me ha desamparado, amando este mundo. El descarriado que se regresó al mundo. Y así llega a pasar lamentablemente en las iglesias. Hay personas que se hicieron miembros, se bautizaron, llegaron a servir un tiempo, inclusive en algún ministerio, pero se regresaron al mundo, se descarriaron. Salvos o no salvos, solamente Dios lo sabrá, pero yo espero que usted no sea ese negrito en el arroz, ¿verdad? Y si ha estado a punto de claudicar y de decir, me alejo de la iglesia porque son esto, porque no me visitaron, no me saludaron, no me ayudaron, no me sonrieron. No, olvídese de pretextos y ponga su mirada solamente en Cristo y entienda que usted tiene que servir a los demás. O sea, deje de poner, por favor, pretextos y póngase firme en la fe en Cristo, porque hay muchos desleales que se están regresando al mundo y lo más seguro es que nunca se han convertido. Entonces, que no sea ese su caso, y si usted ha estado luchando con la duda, por eso, de ahí viene la importancia de estar con otros hermanos que nos pueden dar un buen consejo, ánimo, orar, ayudarnos, apoyarnos, etcétera. Pero por favor, no se regrese al mundo, porque el mundo va en caída libre y va al infierno. Ok, y dos nombres más. Vamos a buscar en el versículo 15, ya casi concluyo. Versículo 15, a ver, de Colosenses. Colosenses 4:15. Ok, dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Saludad a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Entonces, ¿dónde se tenían las reuniones en la iglesia a principios de la iglesia cristiana primitiva? En los hogares o en el templo judío, pero no había templos cristianos. Se congregaban en el bosque, en parques, en las casas. Así es que si usted en un momento dado, aunque si vive cerca de la iglesia, el Renuevo o de ex iglesia, bueno, pues habrá su casa también, de tal manera que usted comience a dar estudios o invita a otros hermanos, líderes de la iglesia, para que tenga un estudio semanal. Si usted no sabe cómo, quiere aprender, o abra las puertas de su casa, para que bien sea semanal o quincenalmente, tengan algún estudio bíblico, invite a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares, a quien sea, pero, como dice aquí, saluda a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Entonces nos damos cuenta cómo la iglesia, ¿verdad?, entre semana tiene que esparcirse por todas partes, y las casas tienen que ser como esos faros de luz para alumbrar con el evangelio. Okay. Y finalmente, pues Pablo tiene que hacer aquí una exhortación, y yo no sé cuántos se van a identificar aquí con el siguiente hermano. En el versículo 17 dice Pablo, decid a Arquipo. Bueno, pues son nombres un poquito extraños para nosotros, pero bueno, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Arquipo. Y esta es la exhortación, hermano, como te llames, cumple el ministerio que has recibido del Señor. ¿Qué es ministerio? Un servicio. Un servicio. Dios te ha encargado algo para realizar en su obra. Bueno, número 1, evangelizar y discipular. Y de ahí en adelante hay otras cosas que puedes hacer, realizar. O bien sea los domingos o entre semana en el templo, o entre semana donde tú te desenvuelvas. Pero cumple tu ministerio. Y esto es ya con carácter de urgente. Hermanos, tenemos que estar como obreros del Señor activos, dinámicos en la obra de Dios, cumpliendo el ministerio que hemos recibido del Señor, y así usted verá cómo crece, madura, su fe se fortalece, el gozo comienza a abundar en su vida, el amor para con los demás hermanos, y usted verá cómo Dios comienza a darle ese fruto que quizás no ha habido porque usted no ha querido
involucrarse y hacer equipo con otros hermanos, pero es tiempo, ya no lo deje para más adelante, hoy es el momento. Bueno, queridos hermanos y amigos, nos estamos viendo, ojalá que pueda compartir este sencillo devocional y nos vemos el domingo en el renuevo en conjunto Bosques. El domingo a las 11 tenemos una actividad especial, va a ser reparto de literatura, folletos evangelísticos, ahí a un ladito de la iglesia, y va a estar dirigida esta actividad por su hermana Marilena Gutiérrez. Entonces, si usted quiere involucrarse, le esperamos este domingo a las 11 de la mañana en el renuevo, y de ahí a un ladito vamos a estar repartiendo estos folletos. Bueno, pues que Dios les bendiga y hasta el próximo domingo y luego también el miércoles. Hasta luego.